el señor Herman Schrey. Bienvenido. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Leo. Qué responsabilidad Sí, decir eso al aire. A la audiencia que no te ve, que pusiste cara de espanto. A los que te están viendo en este momento en vivo se dan cuenta. Si ingresan al Instagram de Herman Schrey, lo ven ahora en vivo, estamos saliendo en vivo. Pero para los que no lo ven, puso cara de espanto. Totalmente, porque me puedo imaginar personas que me puedan hacer reclamos al respecto de mi responsabilidad, las emociones de los conductores, así que dejo constancia de que no están así. Creo que igual estamos bastante equilibrados, más o menos equilibrados. Por supuesto que sí. Un gusto, como siempre, estar otro martes aquí compartiendo con ustedes. Un martes muy especial también, y yo durante todo el día he tenido muy presente que hoy tenemos una nueva marcha, la número 30, y sentí poner en mis redes sociales una mención a esto, sobre todo dejando claro la diferencia entre la muerte de un ser querido y la desaparición de un ser querido, ¿no? Algún día vamos a hablar un poco más sobre esto, sobre todo para entender que es mucho más difícil hacer el duelo con la desaparición que con la muerte de un ser querido, y eso tal cual lo vamos a discutir lo hablamos un día. Más adelante, tranquilos. Quiero mandarle mi abrazo a las personas que hoy van a marchar y que están sintiendo que es un día especial, que no es un martes como cualquier otro. Mandarles un abrazo grande. Viniste acompañado. Vine acompañado y muy feliz de que esté con nosotros la licenciada Ana Rabino, una querida amiga, colega, compañera también de la Gestalt y compañera de la música además, porque les cuento que una gran trayectoria musical también Ana, además de ser psicóloga, terapeuta, y especialista en esto del eneagrama, que te escuché decir hoy que tenés alguna idea. Prefiero aprender. No te vamos a tomar examen. Sí decirte que hay muchísima gente, y en esta encuesta que hago por mi Instagram, que dijo tener alguna idea, y algunas personas hasta decir que están eneagramados, y ahí también después te voy a preguntar qué significa estar eneagramado. Claro. Te doy la bienvenida, mi querida Ana Rabino. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Germán. Gracias por la invitación también. Un placer. Bueno, y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es el eneagrama? Bueno, el eneagrama es una cosa muy, muy interesante. Es un conocimiento bastante antiguo. Algunos le atribuyen 2500 años de antigüedad. Otros dicen que en realidad tiene mucho más, que debería tener seguramente más de 4000. Pero el tema es que circulaba entre los iniciados de algunas sectas. Entonces, era un conocimiento reservado para unos pocos. Ahora, en realidad trata de los caracteres humanos, pero los caracteres entendido en el sentido de distorsión de la realidad, no de una cosa positiva, como a veces lo usamos, no tiene mucho carácter, o a veces negativamente también tiene mucho carácter. Entendiendo como que cada ser humano trae una forma de mirar la realidad que es una distorsión y que responde a una de las pasiones humanas, a los pecados capitales. Desde el eneagrama se entiende que son 9, pero hay 2 que fueron recortados porque son un poco recortados por la Iglesia Católica seguramente, porque también son sus pecados, ¿no? Ahora, ¿los pecados capitales se originan en la Iglesia Católica? No, bien. ¿O antes de Cristo y antes se hablaba de pecados? Más allá de que fueran 7, 9, 8, fueran capitales o departamentales, ¿se hablaba de pecados? Es una muy buena pregunta que no sabría contestar. Interesante. Sí, seguramente no, quizás haya venido lo de pecado con la Iglesia Católica, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué crees que el eneagrama utiliza esta figura de los pecados? Y cómo esto de los pecados, ¿no? Que queda claro que es como estas distorsiones que tú decís, ¿no? Alguna vez lo escuché a Claudio Naranjo hablar de esa locura que necesitamos para sobrevivir también, ¿no? ¿Cómo es esto de los pecados y cómo puede orientar a alguien acerca de su manera de vivir su vida? Bueno, el eneagrama en realidad no lo utiliza con la palabra pecados, sino con las pasiones, que vendrían a ser una caída de la conciencia. Y esa fijación, la pasión que nos mueve, viene a ser
pecado entre comillas, pero en realidad desde ahí miramos la vida y nos generamos un montón de ideas distorsionadas, ideas a priori a través de las cuales percibimos, y entonces ya tendemos a querer confirmar esa idea a priori que tenemos. Por eso es que personas de distintos ámbitos, de distintas edades, procedencias totalmente diferentes, cuentan historias similares cuando tienen la misma forma de carácter, el mismo eneatipo. ¿Qué es el eneatipo? El eneatipo es la forma particular de carácter. Que tiene que ver con una pasión. Exacto. Es decir, yo tengo un eneatipo porque me identifico más, digo, pasiones uno debe tener, pasar por todas, porque me identifico o me caracterizo por determinada pasión predominante, por así decirlo. Exacto. En realidad cada persona vendría a ser como un cuerpo de 9 caras que tiene una mezcla de las distintas pasiones. Bien. Pero descansa sobre una y mira la realidad desde esa pasión dominante. Desde ahí se produce la mayor distorsión. ¿Cuáles son las 9 pasiones? La ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria y la indolencia o pereza espiritual. Ajá. ¿Y cuándo surge o cuándo se puede definir en una persona justamente a qué grupo pertenecería, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo se nos define? Lo interesante es que cada persona se defina. Okay. Y en realidad yo creo que el eneatipo se ve desde la más tierna infancia. Ajá. En algunos. Cuanto más se ve, más alejada de su esencia está la persona, ¿no? Uh-huh. Pero hay niños en los que es facilísimo determinar. Uh-huh. Sí, ayer en mi publicación de Instagram puse la imagen de cómo se representa gráficamente el eneagrama, ¿no? Que es como una especie de estrella extraña, no sé si tiene un nombre eso específico, pero sí en esto de que el eneagrama no solo te puede ayudar a ver cuál es tu pasión predominante, sino cuál es el camino que necesitas para evolucionar. Exacto. Te quiero preguntar concretamente esto, ¿no? ¿En qué me puede servir en mi vida introducirme en el eneagrama, eneagramarme, que ahora después vas a explicar qué es? ¿En qué me puede servir poder transitar ese camino del eneagrama? Bueno, tener el mapa de esa distorsión que tenemos cada uno de nosotros ayuda mucho a poder trabajar con uno mismo. Porque teniendo el mapa de esas cosas que generalmente son ciegas, también quiero aclarar que la pasión que nos mueve generalmente es lo que menos vemos, es el punto ciego. Entonces, teniendo la configuración de esa cancha, puedo aprovechar para ir observando distintos aspectos en mí, trabajar yo sola conmigo. Es como un mapa de ruta para modificarse. Claro está que cada eneatipo tiene virtudes y tiene defectos, ¿no? Y por supuesto que las virtudes no las vamos a corregir. Tratamos de trabajar sobre los defectos, sobre la distorsión para recuperar libertad y además para que haya más virtud. Uh-huh. Claro. ¿En qué momento sentimos que está distorsionado? No sé si nos damos cuenta que estamos distorsionados. Creo que no. Para mí fue como una revelación cuando llegué a este conocimiento de darme cuenta que era yo. Y había muchas cosas que no era el mundo, que era yo que las estaba percibiendo así. Pero eso necesitas terapia para darte cuenta de... Uh-huh. No, es un mapa de fácil acceso. Creo que cualquiera puede. Y otra cosa fantástica que tiene es entender las diferencias de los demás. Uh-huh. Porque yo creo que eso ayuda mucho cuando vemos que los otros miran totalmente diferente, que ayuda mucho a la convivencia pacífica, a tratar de poder ponerse un poco más en el lugar del otro y mirar un poco más como mira y saber que esta no es la verdad, que es mi verdad y que hay otro que tiene una verdad totalmente distinta. Sí, yo ahora que decís eso me acuerdo, yo hice hace muchos años este proceso junto con Ana y con un grupo, me interesó mucho el eneagrama, quise saber lo que era, y Ana, que hasta el día de hoy se dedica a ofrecer talleres y tiene grupos y todo para profundizar en esta herramienta, recuerdo una compañera que en uno de los encuentros que tuvimos, muy emocionada, dijo, claro, ahora me doy cuenta que él no me lo hace a mí, ¿no? Hablando de su pareja y muy
mal porque había actitudes de su pareja que no le gustaban, que le hacían sentir mal, y desde la sensación de que me lo hace a propósito, algo habitual en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Por qué vos no podés darme aquello que no tenés? ¿No? Es una frase hermosa. Sino esto, entender que no me lo hace a mí, ¿no? Y ahí amplío la pregunta en lo concreto, en la vida. ¿Para qué me puede servir transitar esta herramienta del eneagrama? ¿Qué es lo que yo puedo obtener como beneficio en mi vida? Un mayor grado de felicidad, quizás, que no viene gratis, es el resultado de observarme y trabajar sobre los aspectos que no me gustan de mí. Pero yo creo que es un buen camino hacia ir ganando lagunas cada vez mayores de felicidad, a ir haciendo las paces con nosotros mismos. Pero es fácil asumir la pasión de cada uno, es fácil No asumirlo, es fácil. porque, ¿no? O sea, estilo Narciso no debe ser muy fácil asumirlo. Para nada. Claro, A algunos les cuesta bastante, claro. a algunos les lleva un tiempo. Primero se identifican con algo que les resulta más agradable y después con el tiempo caen en cuenta de que no pertenecen a ese grupo, que pertenecen a otro. Y para algunos eneatipos es un poco doloroso a veces, porque hay básicamente dos formas, grosso modo, de mirar la vida. Quienes se creen maravillosos y tienden a negar todas sus partes malas, y quienes quienes están más cercanos a sus defectos y se creen horribles y tienden a negar sus partes buenas. Claro. Entonces, para los que están en la parte maravillosa es más doloroso, para los que están en la otra parte es liberador, porque es un trabajo que implica Claro. empezar a ver lo bueno, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta que mi pasión dominante es mi punto ciego, ¿cómo la descubro? Bueno, vamos haciendo ejercicios, porque hay muchos libros de eneagrama y muy interesantes, pero como trata de los puntos ciegos, pasa mucho que las personas leen y no logran identificarse. Y no hay tests que funcionen porque deberían de abarcar tantos aspectos, tantas preguntas. Y encima, como son aspectos negados, es más difícil, ¿no?, que podamos verlos, Sí. reconocerlos. Otro recuerdo que me viene del trabajo contigo en estos grupos maravillosos que hace Ana, es el día que nos hizo agrupar en personas con el mismo eneatipo, ¿no? Y eso lo recuerdo hasta el día de hoy, porque yo frente a mí tenía una persona que decía, yo no puede ser que yo sea así. O sea, me entré a reír porque por un lado no puede ser que yo sea así, por otro lado me está espejando, sí, yo hago estas cosas, yo hablo de esta manera, yo utilizo estos ejemplos, y ahí, por supuesto, ¿no? Y sumando a esto que decís, Ana, en internet hoy encontramos desde páginas donde haces un multiple choice así, contestas preguntas y te dice el eneatipo, pero realmente si se quiere transitar esto, yo recomiendo hacerlo con otras personas, donde mirando a los otros, viendo el proceso, animándome también a algo que es muy sanador, que es poder mostrar mi vulnerabilidad frente a otros, en un ambiente cuidado, con gente donde yo me siento seguro, pero animándome también a mostrar, eso suma mucho a mi propia evolución y a mi propio proceso, ¿no? Y bueno, y como toda herramienta va mucho por cómo se usa, ¿verdad? Tengo entendido, y te lo pregunto, Ana, ¿no?, que el eneagrama se utiliza en el ámbito terapéutico, pero también hay empresas que lo utilizan en la selección de personal. ¿En qué ámbitos podemos ver el uso del eneagrama, por ejemplo? Como todas las cosas del mundo, se utiliza bien y se utiliza mal. Hay personas que también se interesan por el eneagrama para manipular a los empleados o también para selección de personal. Es como un poco absurdo, porque cada persona es tan única que no se puede seleccionar en base a que tiene tal o cual carácter. Cada persona tiene una combinación única de rasgos y una historia y una evolución, que eso es, desde mi punto de vista, es un mal aprovechamiento de este conocimiento. Ana Herman, hacemos una pausa y seguimos conversando. Hablamos de pasiones, pero ¿qué pasa con lo espiritual? Y acá no quiero entrar en zonas religiosas, ¿no? Pero bueno, eso que no tiene que ver tanto con lo terrenal. ¿Juegan? Bueno, en teoría,
Para algunos, el eneagrama es un camino espiritual, pertenece al cuarto camino, que es el camino del desarrollo espiritual, pero dentro del mundanal ruido. Ajá. No como un fakir o como un yogi o un monje que se retiran a meditar al monasterio, a la montaña o algún lugar apartado, sino tratar de evolucionar dentro de la vida cotidiana. Uh-huh. Y volviendo a las diferentes tipos de pasiones, uno no puede cambiar con la vida así como hemos cambiado montones de cosas, ¿no? Vos decís, por ejemplo, que yo tengo una pasión dominante que puede ser, no sé, la gula, la avaricia o la pereza. ¿No puedo cambiar eso? No, lamentablemente es inmutable. No. Pero lo podés mejorar. Deja de ser un problema porque vas como trabajando tus aspectos complicados y entonces vas como dejando salir más luz. Claro, ¿Y por qué, perdóname, Adri, sí. ¿por qué está dado eso? Bueno, algunos dicen, también ahí hay diferencias entre los autores. La mayoría dice que eso se crea en la primera infancia, de acuerdo a las experiencias que tenemos, a la historia que nos tocó vivir. Algunos creemos que no, que viene de antes, porque es interesante cómo mellizos, criados o gemelos, que son el mismo huevo partido en dos, tienen distintos eneatipos y cuentan historias diferentes acerca de la infancia. O sea que en realidad para mí ya desde el vamos se están percibiendo desde una distorsión. Pero no hay una respuesta certera en cuanto a eso, son puntos de vista. Claro, vos hablabas recién, como por ejemplo, de la pereza, ¿no? Y hoy también comentabas que siempre está como la parte positiva y la parte negativa. Pues si hablamos de la pereza o hablamos de la envidia, ¿cuál es la parte positiva de eso? Las personas con eneatipo 9, que son los que tienen pereza espiritual, son los mejores pacificadores del universo. Tienen un talento increíble, bueno, para muchísimas cosas, pero estoy nombrando un aspecto que a mí me encanta, que son capaces de deshacer una discusión entre dos, así, pero como en instantes, tienen esa capacidad de conciliar, de reunir, son seres muy sociales y son así, tranquilos, les encanta juntar personas, tienen un montón de amigos. Es importante este desglose que vos haces porque nos quedamos solo con el titular. Me dijeron, no es un ser pereza, pienso un ser perezoso, entonces ya lo asocio, no le otorgo el beneficio digamos, de tener aspecto positivo. Absolutamente, Adriana, y por ahí también mi experiencia personal con el eneagrama es hacer las paces con lo que sos, ¿no? Hoy hablabas de esto de la búsqueda de la felicidad. Yo creo un componente fundamental de la felicidad es la paz con lo que uno es. Y en ese sentido, sí, desde este reconocimiento, tal vez, sí, tengo mi eneatipo pereza, que tiene estos aspectos que están siendo obstáculos en mi vida y con los cuales me convendría trabajar, pero después tiene todo esto que es parte de mi riqueza, mi potencialidad, ¿no? Esto que decía Jung, creo que era, ¿no? No se lleven mis demonios porque se llevarán mis ángeles también. Somos una totalidad con todo esto. En ese sentido, el camino del eneagrama es no sé si coincidís con esto, Ana, es como un camino de lograr la paz entre esos aspectos que a veces desde la mente pueden parecer como contradictorios y en fuerzas oposición, pero que terminan siendo muy complementarios y enriquecedores, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, sí, comparto el punto de vista. Y por ejemplo, con respecto a esto de la pereza, me olvidé de mencionar que así como les cuesta mucho, es pereza espiritual, o sea, les cuesta mucho mirarse para adentro y darse cuenta de lo que están sintiendo, mismo físicamente a veces, pero cuando se conectan a veces tienen una velocidad de cambio, es impresionante. Como siempre están esas polaridades, ¿no? Sí, totalmente. Cuando alguien va a terapia y te dice, yo soy eneagrama tipo, acá estoy hablando de una terapia gestáltica, cognitivo-conductual, psicoanálisis, ¿qué quieres? Soy eneagrama tal. ¿Es un buen punto de partida? ¿Se usa? Tuve una experiencia similar hace muchos años saliendo de un boliche amarillo, ¿se acuerdan del boliche amarillo? ¿Cómo no? Veo una chica que me resulta interesante, me la acerco, le digo hola, y lo primero que dice, mira, quiero avisarte que yo soy un 4. Esto es verdad.
esto es verdad. Sabía que vos eras. No, nunca nos habíamos visto en mi vida. ¿Y de una te dijo eso? Quiero avisarte que soy un 4, posta. ¿Y vos qué interpretaste? La ¿También miré, leían un primero cuatro? yo no tenía ni idea del enneagrama. Ah, ok. Le dije, yo soy Herman, mucho gusto, ¿no? Lo primero que hago si alguien viene y pone por delante su eneatipo es invitarlo a mirar que es mucho más que su eneatipo. Sí, segundo, que por experiencia personal, y en esto Ana tú nos podés ilustrar un poco más, llegar a reconocer tu eneatipo no es una tarea sencilla y el riesgo es quedarte muy cómodo en ese que encontrás y como vos decías, te cae bien, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso? Totalmente. Si te cae bien es sospechoso, porque generalmente a nadie le gusta reconocer su parte oscura. Entonces, ya cuando les encanta, salvo un eneatipo en particular que siempre le encanta al principio. Pero después el resto por lo general no le gusta para nada. ¿Y qué quiere decir que sea sospechoso? Y sospechoso de que no le está dando en el clavo, que no es Y ese. que no es Ah, ese que no es. negativo. Sí, Ajá. que ¿Qué es es una el 4, negación. digo, para chusmearlo? Sí, que nos quedamos Lo en que la te- envidia. La envidia. El 4 es la envidia. mira. ¿Qué eso? ¿Saliste corriendo? ¿Eh? Cuando lo descubriste dijiste, menos mal. En ese momento no tenía ni noción, ahora tengo un poco de noción. Lo que sí me parece importante es también resistir la tentación de hacer de estas herramientas el centro de mi identidad, ¿no? Algo que Claro. pasa con el enneagrama, algo que pasa también, lo hemos hablado alguna vez, con trastornos psicológicos leves, ¿no? Claro. Exacto. La gente que te dice, mirá que yo soy bipolar, Exacto. mirá que yo soy, ¿no? Y que es interesante, porque es algo muy común en la adolescencia, no sé si ustedes, ¿no? Yo en mi adolescencia en un momento fui esto, fui lo otro, no sé, alguno fue punk, otro fue, ¿no? Y vas cambiando además. Claro. Abrazarte a una identidad a veces es como un impulso para buscar cierta estabilidad, lo cual de por sí puede ser negativo porque obtura el autoconocimiento, Claro. pero además... Que no te defina eso. Exacto. Claro, si no. Exacto. ¿Cómo has visto que se utiliza esto del enneagrama de una manera que no esté buena? ¿Qué podés compartir sobre esto? Bueno, la otra cosa que a mí no me gusta, y a pesar de que lo aclaro siempre mucho, no me gusta para nada, es lo de utilizarlo en contra de alguien. Por ejemplo, yo te conozco a vos y te digo, vos porque sos tal cosa. Exacto. Y eso es una violencia tremenda. Primero, porque vos no tenés por qué saber de enneagrama ni nada. Segundo, que yo no tengo nada que opinar sobre ti. En todo caso, vos podrías decirme, yo tengo tal eneatipo, pero se utiliza como un arma muchas veces. O a veces terapeutas que también le dicen al paciente, vos sos tal cosa. Y los terapeutas nos podemos equivocar. Lo único que corresponde es dejar, justamente parte de la riqueza, que la persona se vaya descubriendo. Porque si no, si se pone el cartel, pero no le cae ninguna ficha de qué cosas complicadas hay en ese cartel o qué cosas buenas puede desarrollar, no Queda sirve con de nada. eso. Queda con ese cartel instalado entonces. Sí. Condicionado absolutamente, además. Sí, porque además muchas veces pasa que vienen a terapia, yo soy tal cosa, y fue mal catalogado por alguien. Sí. O él mismo está en su proceso de descubrimiento y todavía no se ubicó bien. Entonces está trabajando cosas que tienen que ver con él, pero no son las esenciales. Está Entonces, trabajando en la superficie. Deberías trabajar primero con la persona para después, de alguna manera, no sé si definir, pero dar el titular de perteneces a este grupo. No corresponde dar el titular. Ok. Porque es como cristalizar algo que puede ser Ta. otra cosa. Ta. Puede ser condicionar a alguien. Eso entonces se maneja más a nivel profesional que el paciente, digamos, ¿no? Sí, lo usamos como información para nosotros, de Ok. pronto, para pensar cómo ayudar, pensar distintos aspectos. Claro, para hacia dónde empezar a trabajar con esta persona. Exacto. Sí, está bien, porque uno se puede quedar enclaustrado, ¿no? en un lugar y además después explicar todo en base a eso, todo lo que uno hace o no hace, Tal cual. en base a Justificado, una ¿no? definición, claro. Donde aparece la justificación y también aparece en el enneagrama algo que me resulta muy interesante, que en esa figura, en ese mapa, también aparece qué es lo que tenés que incorporar en tu vida y trabajar en tu vida para poder lograr esa paz y esa estabilidad. ¿Podrías explicarme un poquito más eso? Sí, en realidad el enneagrama consta de 2 figuras.
tiene un triángulo central, o sea, es una figura bastante compleja que se conforma con un triángulo central que tiene 3 de los eneatipos, que son la pereza espiritual, la vanidad y el miedo, que se conectan mucho entre sí. Ese triángulo, generalmente quien tiene uno de los 3 eneatipos pasa por fases muy rápidamente, muy de cualquiera de los otros. Y después tiene la otra figura que responde también a explicaciones matemáticas, a la ley del 7, hay una serie de divisiones que no recuerdo de memoria, pero que tienen una periodicidad de números que se repite, que es 1, 4, 2, 8, 5, 7. Y después se repite, pero en distinta secuencia. Y entonces esa figura se estructura por esa dinámica de matemática. Algunos dicen que la figura del eneagrama en realidad podría servir para entender el universo entero. Yo no llegué a ese nivel, por más que me esfuerzo, porque me encanta, pero no logré ese nivel de comprensión. Y entonces también en esa otra figura hay una serie de flechitas que conectan los distintos eneatipos, y esos eneatipos que están conectados tienen que ver entre sí. Y normalmente cada eneatipo, cuando se parece más al eneatipo que tiene en el sentido de la flecha, más enfermo está. Y cuando trata de ir hacia, o tiene más de las virtudes del otro eneatipo, el contraflecha, se va sanando. ¿Y qué significa eneagramarse? Eso es un término popular que no sé quién lo acuñó, pero se aplica para quienes han atravesado el proceso de un curso de eneagrama con un grupo, o supongo que capaz que también para quienes se definen con un libro o un test. Y es posible, ¿qué margen de error hay cuando uno quiere intentar hacerlo? Individualmente. Sí, claro, claro. Y para mí debe ser dirigido, ¿no? difícil, Ah, sí. Claro, sí, porque no sé cuando uno se juega, a veces se juega, no un partido en contra, pero te mentís un poquito para no pertenecer a un grupo del cual vos decís, yo no quiero estar ahí, yo no quiero que me vean de esta manera, ¿no? Exacto. Uno siempre tiende, es como el que empieza el diálogo con alguien que le cuenta lo terrible que era la otra pareja. Va a hacer todo lo posible por hacer el contrario de lo que fue la otra pareja, ¿no? Sí, porque él no me regalaba cosas lindas, lo primero que va a hacer es regalarle algo. Claro. Sí, porque no me decía palabras bonitas, lo primero que va a hacer es decirle palabras bonitas. Todo así, ¿no? Sí, porque no me llevaba a pasear, todos los días esperando en la puerta para llevar a pasear. Entonces, es que esto me parece que es lo mismo, ¿no? Capaz que te ves en un lugar que no querés estar y seguramente te jugás así, te mentís como loca. Sí, sin ninguna duda, estos procesos no se trata de que alguien me venga a decir a mí qué eneatipo soy. Claro, ¿no? claro, por eso. Sin duda la riqueza de este proceso, de esta herramienta maravillosa que es el eneagrama, es poder transitarlo con otros, por ahí con la guía, sí, de una profesional como Ana, que hace muchos años se dedica a esto, pero en la búsqueda de esto en función de la experiencia también del encuentro con otros. Que te permite, como tú bien dijiste, diferenciarte o reflejarte. Entonces te ayuda a reconocer los rasgos también. Ana, ¿de qué manera trabajás? ¿Trabajás individual? ¿Trabajás en grupo? ¿Cuánto dura un trabajo, por ejemplo? El eneagrama es un trabajo que hacemos en grupo, y en este primer nivel, se trata de los eneatipos, los 9 caracteres básicos, porque después cada uno tiene 3 subtipos de acuerdo al instinto que predomina en la persona. Son 3 días de curso que están estructurados esta vez en un fin de semana entero y después un día, casi un mes después, para tener tiempo de decantar un poco la información, porque es mucha información. Y nos divertimos mucho, además. Bueno, también. qué lindo. Sí, porque estamos viendo la parte oscura, entonces tratamos de reírnos de nosotros mismos. Sí, sobre todo en el marco de un grupo donde está asegurada la confianza, la confidencialidad, el cariño, ¿no? Por supuesto, ¿no? Desde mi propia experiencia quiero compartir que no son vacaciones, no son 3 días en un spa tomando sol, ¿no? Porque lo que empezás es a verte cara a cara con tus zonas oscuras y hay muchas cosas que decir, no, esto me niego a verlo y vuelve y vuelve.
pero lo que te da, digamos, el marco que crea una profesional como Ana, con un grupo, con gente que estamos ahí para eso, es lo que de verdad le da el potencial terapéutico y el espacio de crecimiento personal maravilloso, donde esta es una herramienta que realmente muy bien utilizada como lo hace Ana, sin duda que le puede dar muchos beneficios a las personas, como autoconocimiento, como trabajo personal, ¿no? Buscando esa paz que vos decías. Sí. Sí, muchas gracias. ¿No? ¿Dónde se te puede encontrar, Ana? Bueno, en Instagram, el Instagram se llama Akana Gestalt, Con K, ¿no? con Akana. K, sí. O en Facebook también. Perfecto. Y hay una página que es www.akanagestalt.com. Muy bien, bárbaro. Placer. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti, aprendimos un poquito. El placer es mío. Herman, nos encontramos la próxima. El martes que viene, si Dios quiere, estamos por acá.